tu vejez. Aquí estamos disfrutando de esta semana del Día del Amigo. Y bueno, acá estamos en contacto con una amiga profesional de otra área de la salud, pero bueno, aquí estamos compartiendo nuestro objetivo, que es colaborar con la calidad de vida de los adultos mayores. Les voy a presentar a quien nos acompaña hoy, la licenciada Tatiana González Cusi. Ella es licenciada en psicología. Hola Tatiana, bienvenida y gracias por estar. Hola Flavia, bueno, muchísimas gracias. Saludo a vos, bueno, y a todos los que van a ver el video también. Muchas gracias por este espacio. La verdad que me parece muy enriquecedor también que justamente hayan diferentes profesionales de la salud, de otros ámbitos, los mismos adultos mayores protagonistas de estas charlas también. Es un programa muy interesante, así que muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por hacerte un espacio-tiempo en este quehacer de profesional y docente. Bueno, yo una de las primeras preguntas que quisiera hacerte es cómo estás pasando vos la cuarentena. Sí, 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 la verdad que no me puedo quejar. Me siento bastante privilegiada en cuanto a poder tener un lugar donde estar, ¿no? Porque la cuarentena también implicó que se visibilizaran muchas más vulnerabilidades, ¿no? En el país respecto de todo, ¿no? Vivienda, trabajo, salud. Así que sí, lo vivo apreciando estas situaciones de contar con un espacio, contar con trabajo, porque más allá de que sí, hubieron proyectos que no continuaron debido a la cuarentena, hay otros que sí, así que tengo un ingreso, digamos, económico, tenemos salud, no tenemos muchas preocupaciones, así que por eso digo privilegiada, porque no todas las personas han podido sostener diferentes situaciones y se han encontrado con mucha más angustia y malestar de lo que genera en sí misma la cuarentena, teniendo que pensar en, bueno, en que ya no hay trabajo, cómo busco, quizá gente que viven muchas personas en una misma vivienda, Uh-huh. o viviendas que no están adaptadas para ahora para el frío en Mendoza, en fin. Por eso, la verdad que no puedo quejarme. Siento que no tengo el derecho a quejarme teniendo cubiertas todas estas necesidades. Así que, por suerte, bastante bien. Bueno, me alegro un montón. Sí, a mí me ha pasado algo similar, incluso desde el ámbito profesional, bueno, por un lado la docencia, pero por otro lado la posibilidad de participar de diferentes encuentros que quizás si hubieran sido en forma presencial no hubiera podido participar porque se hacen en otras provincias o en otros lugares Sí. que bueno, por justamente el gasto económico a veces limita y en cambio ahora, gracias a esta virtualidad, nos ha permitido acercarnos, ¿no? Algo loco. Sí, sin duda, sin duda. Digamos, la parte positiva, al menos en mi experiencia, fue que pudimos acceder a un montón de charlas, jornadas, poder a través de la virtualidad participar y escuchar, y que antes quizá habría que haber viajado, invertido o no pudiéramos haber tenido acceso, porque por ahí ni siquiera nos enteramos. Así que yo creo que el tema del conocimiento, la información, circuló libremente mucho más ahora que antes, y que espero que se mantenga, porque nos hemos podido capacitar un montón más a partir de la virtualidad, eso es real. Y bueno, como estos espacios, también surgieron un montón de otros espacios que sirven para contener, para acompañar a quienes están del otro lado en esta situación que, más allá de que justamente tengamos cubiertas todas nuestras necesidades básicas, no deja de generar angustia y ansiedad el encierro, el aislamiento, saber que afuera las cosas cambiaron, no es lo mismo, y es normal entonces el estrés y un montón de otros síntomas que pueden surgir, y creo que muchas veces estos espacios ayudan a esto, a disminuir esa ansiedad, a disminuir la sensación de soledad. Hablando de la adultez mayor, hay muchas personas mayores que, bueno, se encuentran solas en sus casas. Sí. Y quizá hay familias, se llaman, hacen videollamada, pero bueno, no es lo mismo que la corporalidad ahí presente, ¿no? Que se pueda tocar. Y eso es una fuente, ¿no? De malestar emocional. Claro.
Sí, sí, creo que, bueno, también hemos tenido que aprender a que, bueno, al menos tenemos esta comunicación virtual. Lógicamente no es lo mismo estar presente, compartir, no sé, un mate, que vernos a través de una pantalla, pero por lo menos no nos sentimos desamparados porque existe este contacto, aunque sea virtual y genuino, sobre todo de personas que me ha pasado de estar charlando así como en esta ocasión con personas donde yo he estado charlando en esa mesa, en esa silla donde se veía a través de la pantalla, entonces en cierta manera me sentía como sentada en ese lugar de nuevo. Ahí. Eh, Así Sí. que creo que en las familias por ahí puede pasar algo parecido. Sí. En cuanto a esto, ¿has recibido así consultas de adultos mayores o qué experiencia has tenido vos en esta cuarentena? Bueno, respecto de adultos mayores, te cuento que justamente desde la universidad, yo trabajo en la Universidad de Congreso de Mendoza, hemos llevado a cabo dos proyectos, uno en articulación con PAMI y otro en articulación con la Dirección de Adultos Mayores, en el cual son programas de acompañamiento telefónico a personas mayores, porque justamente comienzan a llamar a estas instituciones que son, a menos de Mendoza, bueno, las dos grandes instituciones que recibe, acompaña e interviene en los adultos mayores desde todas las áreas, ¿no? Salud, trabajadores sociales, cuestiones económicas, vivienda. Entonces, han recibido muchas llamadas. Voy a ver, tengo un poco de retorno, ahí está. Han recibido llamadas de personas que piden un acompañamiento, que se sienten solas o solas, que se están sintiendo mal. Entonces surgen estos programas que es de acompañamiento telefónico que lo realizan los alumnos y alumnas de la carrera de psicología, obviamente con una capacitación previa y con una supervisión de parte de docentes de la facultad. Y sí ha generado mucha angustia, es decir, yo acompaño y superviso varios casos y la mayoría, en realidad, lo que se observa es que se ha intensificado una situación que venía de larga data, ¿sí? Ajá. Es decir, son personas mayores que tenemos un poco dos perfiles. Por un lado, aquellas personas mayores que no asistían al centro de jubilados, quizás estaban más tiempo en su casa, quizás conviven con alguna hija, hijo, o esposo o esposa, pero no era una persona de vincularse o de tener actividades por fuera del hogar. Y que Ujú. dentro de la casa, quizá, obviamente ya con esa persona, imagínense conviviendo las 24 horas, era una situación que, bueno, tampoco era muy agradable y sentían esa soledad, ese malestar, y que bueno, se observa y se escucha, ¿no? En el discurso cuando hablan con estos acompañantes estudiantes. Por el otro lado está el perfil de los adultos mayores que sí tenían una vida muy activa por fuera del hogar, asistían al centro de jubilado, tenían amistades, salían a tomar algo, a pasear, a hacer deporte, en fin, y que el aislamiento hizo que todo eso se acabara, ¿no? Claro. Entonces también les genera mucho estrés y tuvieron que rearmar algo dentro del hogar, pero aún así la sensación es como que, bueno, no es lo mismo, no alcanza, me aburro, no sé qué hacer. Entonces, digamos, el resultado un poco es lo mismo. Y lo que Claro. han trabajado estos estudiantes, estos acompañantes, es que, bueno, estas personas puedan, a partir de sus intereses, sus hobbies, sus gustos, poder reactivar algún tipo de proyecto. Vos al principio de la charla mencionaste algo muy importante que es el tema del proyecto. Y es algo por ahí que no se charla mucho, no está muy visibilizado, pero hay algunas experiencias en el país que es esto de la preparación antes de la jubilación, o sea, la preparación para jubilarse, que justamente implica pensar esto, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? Cuando llegue el momento, ¿qué voy a hacer después? ¿Qué quiero hacer? Y lo mejor es justamente planificar y decir, bueno, ¿qué proyectos me gustarían de cualquier tipo? Pueden Claro. ser emprendimientos laborales, puede ser hacer eso que nunca hicimos o no nos animamos a aprender un idioma, otra carrera, alguna actividad artística, voy a ir a centros de jubilados. Si no hay proyectos, si no hay nuevas metas, nuevos objetivos,
lo más común es que, por supuesto, la persona caiga en una situación de angustia, de depresión, de pérdida de sentido, de tristeza, Claro. aislamiento también. Por eso es tan importante. Sí, sí, la verdad que es difícil porque también, lógicamente, hay que encontrar dentro de cada uno este motor, ¿no? De decir, bueno, tengo la voluntad para hacer, por ejemplo, 3 veces por semana o un poquito de actividad física o iniciar un tejido y continuarlo, porque, bueno, uno puede iniciar muchas cosas o iniciar hasta leer un libro y dejarlo ahí porque se aburrió, porque ya no encuentra sentido. Y sí, este aislamiento en cierta manera genera eso porque se nos acaba un poco las pilas de la voluntad y el pertenecer a un grupo también fomenta ese compromiso personal a que, bueno, como estoy en un grupo, voy a poner de mi parte y se contagia mutuamente este ejercicio Sí. de la voluntad. Así que sí, yo considero que es complicado. Yo al comienzo hice unos videos de sugerencias de actividad física. Por ahí algunos me decían por qué no hacía una actividad física como comandada. Y me resulta un poco complicado porque yo no sé quién está del otro lado, quizás no pueda realizar la actividad como yo la estoy planteando. O por ahí me decían, ¿por qué no ponía música? El tema es que si la persona que me está escuchando tiene dificultad auditiva, la música altera lo que yo puedo estar diciendo, entonces no facilita la comunicación tampoco. Así que bueno, es complicado a veces de mi parte saber cómo puedo ayudar un poco más a que esta persona que está sola en su casa eh, pueda pasarlo de otra manera o se le ocurra algo o Sí. motivarlo. Por eso, bueno, en cierta manera se nos ocurrió con Sandra este espacio para tratar diferentes temas que lógicamente está abierto a propuestas de las mismas personas que lo ven, que puedan dejar mensajes en los videos, ya sea en YouTube o en el Facebook, o si nos conocen, mandarnos audios o mensajitos por el celular, eh, comentándonos sobre alguna pregunta específica o si quieren que se trate algún tema específico Claro. o que le transmitamos un video de, no sé, alguna actividad eh, que ellos requieran. Así que, bueno, obviamente en este caso va a pasar lo mismo, está abierto, lógicamente, a las consultas. Sí, creo que es interesante lo que decía del acompañamiento telefónico, me parece muy bueno, y en todo caso, si quieres después me pasan los números de teléfono, entonces cuando yo publiquemos esta comunicación, este encuentro con vos, ponemos abajo los números de teléfono para que la gente los tenga presente y quizás Sí, necesiten sí, por comunicar. supuesto. Sí, sí, porque está abierta la invitación a toda aquella persona que necesite, los que son afiliados a PAMI pueden comunicarse a PAMI Escucha o Comunidad PAMI, también si saben ocupar internet lo pueden, digamos, googlear, pero igual pasamos después el teléfono, y si no la dirección de adultos mayores, justamente para aquellos que no son afiliados a PAMI también pueden acceder al mismo programa y recibir los llamados telefónicos semanales con este objetivo que es contener, escuchar, acompañar. Y algo, bueno, que vos mencionaste, Flavia, que es muy importante, es el tema de que no hay una receta. No hay una receta única que le funcione a todos igual, sino que justamente eso nos permite ver que hay las vejeces. Se habla de las vejeces, no de una sola forma de envejecer, sino que hay múltiples formas de envejecer, como tantas personas hay en el mundo. Por eso a lo que uno le funciona, a otro no, o no le gusta, o no lo desea. Por eso no podemos dar una receta, sino que, bueno, la idea es que cada persona mayor vaya confeccionando su propia receta de vida. Y creo que un punto muy importante y que quizá por ahí todavía no está del todo visibilizado es el tema de la transmisión. Mm, Siempre hago hincapié en este punto porque realmente me parece muy, muy valioso que empecemos a darnos cuenta y a darle protagonismo a las personas mayores en cuanto a su posibilidad de transmitir experiencia de vida, de transmitir
todos sus saberes también, para que queden, ¿no? Para que otros podamos aprender de eso también, y justamente se va transmitiendo de generación en generación, y hay que pensar que, bueno, las personas mayores tienen un montón de años acumulados, y eso implica un montón de vivencias y experiencias, que no quiere decir que vivamos la misma, sino que es importante Sí. escuchar qué pasó ahí, cómo lo vivieron, qué piensan de eso, cómo lo reflexionan, cómo lo transmiten. Ujú. Ese espacio es muy importante. Sí, un poco, bueno, en la charla que tuvimos, la oportunidad de compartir juntas que dimos ahí en Las Heras, no sé si recuerdas que el planteamiento que yo les hacía también a esos adultos mayores, que fueran activos en su vejez, que pudieran hoy realizar algún aporte que ellos consideren oportuno para vivir la vejez actualmente y para los que venimos detrás, que en algún Sí. momento llegaremos a esa etapa. Entonces, creo que, bueno, tiene relación con esto que vos decís, la parte activa de la vejez, ser protagonista hoy de esa vejez en el ámbito que cada uno tenga a su alcance y para poder colaborar con que esto sea mejor para todos. Sí, sí, y ahí me gustaría sumarle a que también es importante que pensar que no solo depende de la persona mayor, esto del protagonismo o de la actividad o de ser parte de la sociedad, porque si no los hacemos responsables a ellos, nada más de su aislamiento o soledad o poca inclusión, sino que en realidad como sociedad completa tenemos que acompañar a que ellos sean protagonistas, a que ellos participen de la sociedad, porque en realidad históricamente, culturalmente siempre se ha excluido a la persona mayor, ¿sí? Y lo podemos ver hasta el día de hoy con las palabras que utilizamos. En los medios de comunicación tenemos que hablan de la parte pasiva de la sociedad, que hablan de los abuelos y las abuelas, o también ancianos o ancianas, en fin, son todas palabras que están cargadas, ¿sí? El lenguaje también es un campo de poder, digamos, y si no nombramos, invisibilizamos, y si nombramos de cierta manera, tiene esta carga negativa. Decir que son el sector pasivo de la sociedad, más allá que sea un término económico más allá del origen, no deja de ubicar en un lugar a las personas mayores en la cual excluye, los aísla. Entonces es importante empezar desde el lenguaje también, ver y empezar a incluir en cuanto a que son personas mayores y que tienen un nombre también, y no Claro. son nuestros abuelos y abuelas, porque muchas veces esto de la filiación, hablarles a ellos como el abuelito, la abuelita, y no son nuestros abuelos, es un viejismo, ¿sí? Que el viejismo es esto, es un prejuicio negativo en relación a la vejez. Entonces, como sociedad tenemos que empezar a cambiar esos prejuicios negativos y empezar a incluir, es decir, cambiar nuestra mentalidad. No pensar que por ser personas mayores son personas que ya están deterioradas, que son inútiles, que no sirven, que están enfermas, porque no lo es así. Claro, Entonces, sí, nosotros como profesionales de la salud también tenemos mucha responsabilidad en ese sentido, porque cómo nos dirigimos nosotros, incluso, por ejemplo, en un tratamiento domiciliario, si le decimos, a ver, abuelita, vamos a mover el bracito, bueno, ahí estamos cometiendo, cayendo en sí, el viejismo, ¿no? Y, sí, sí. y no estamos colaborando en que esta persona, en considerar a la persona como tal, como responsable de sus acciones, que también tiene su voluntad y sus sueños. Así que coincido con vos en esto y creo que hay que darle una mucha publicidad, diría yo. No Sí, poquita, sino mucha publicidad, sí. porque aunque se ha hablado mucho sobre esto del viejismo, yo sigo escuchando profesionales de la salud y bueno, Ujú. los medios de comunicación que caen en estos viejismos. Sí, 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 exactamente. Y hay que recordar que los adultos mayores también tienen una convención
¿sí? De derechos de las personas mayores, una convención internacional que igual tiene menos de 10 años, acá, que Argentina adhirió a la convención, en donde se enumeran un montón de derechos y que por ahí uno cuando los lee le parece increíble que hayan tenido que armar este papel para que los países asuman una responsabilidad en cuanto a que las personas mayores tienen tales derechos, ¿sí? Como olvidándose que son sujetos de derecho y que en realidad siguen siendo seres humanos que tienen cierta edad, ¿sí? Y que justamente de ahí viene el edadismo o el viejismo, que es discriminar en función de una edad mayor. Entonces parece increíble que hayan tenido que confeccionar esto para decir, bueno, están acá y no hay que vulnerar sus derechos. Y esto es algo que también me parece que no se habla mucho y que sucede, y que por ahí es tan difícil de abordar, lo que es el tema de la violencia con las personas mayores. En general la violencia sucede, además de la violencia que podemos encontrar institucionalmente, como cuando van al banco, van a alguna institución donde son maltratados verbalmente o no son respetados ciertos criterios como la cantidad de tiempo que tienen que estar parados esperando, los asientos, los trámites que quizás se podrían hacer telefónicamente. Esas violencias están, pero también una violencia que se da adentro del hogar, ¿sí? Familiarmente, donde hay abusos económicos también, donde hay violencia verbal y psicológica, y bueno, por supuesto también llega a la física, pero justamente la verbal y la psicológica y la económica es tan silenciosa que no se denuncia, que la persona mayor además es de un familiar, es una hija, un hijo, un nieto, nieta, que nunca se le ocurriría hacer una denuncia. Claro. Sucede un montón, el tema del abuso económico, de repente la familia también sucede, que invade la casa, toma la casa. Y esto, hay varios estudios respecto de que en los últimos años los adultos mayores son como el sostén económico de una familia más extensa, es decir, de hijos y nietos, que Sí. adultos mayores que son propietarios de sus hogares y que sus hijos y nietos no tienen dónde vivir, entonces van a su casa. Terminan de alguna manera tomando la casa y el adulto mayor termina en una pequeña habitación, pierde su intimidad o comparte su habitación con otros, y terminan manejándole la jubilación, la pensión, sin preguntar, o sea, sin escuchar qué es lo qué es lo que quiere esa persona mayor, ¿sí? Claro. Sí, Entonces, sí. se da una situación, se da un juego muy sutil, pero que no deja de ser una situación de abuso también. Entonces, es todo un tema grave esto, que aún hay mucho camino por recorrer. Sí, sí, seguro. Y también hay mucho, mucho por capacitarse profesionalmente. Hay mucha, creo que es una demanda, digamos, instaurada en la sociedad, pero que algunas instituciones todavía no responden a esto de esta formación gerontológica. Cuesta mucho la interdisciplina Ujú. en relación a los profesionales de la salud, y más allá de esto, en las instituciones que manejan las obras sociales, también Sí, les cuesta mirar a, a la rehabilitación o al abordaje del adulto mayor de una manera interdisciplinaria, sigue siendo por bloques y bueno, es también otro camino para recorrer y para modificar, así mejoramos nuestra calidad de prestación y también la calidad de vida del adulto mayor, sin duda. Este, sí. sí, yo te quería pedir algunos tips o algunas cositas que nos pudieras dar como para hacer esta cuarentena un poquito más vital o no sé, que Más cómo amena. podemos Ujú. encontrar algo que nos guste o qué podemos hacer para no caer tanto en un bajón. Sí, sí, sí. Yo creo que principalmente, y que esto es como una tarea también familiar, es que la persona mayor pueda tener acceso a la tecnología. Es decir, que pueda de alguna manera aprender a utilizarlo, ¿sí? Y
por lo general siempre es algún familiar, ¿sí? que ayuda, o a alguna amistad o alguien que les explica cómo usar el teléfono o cómo usar una computadora. Porque justamente en estos momentos de cuarentena y donde las personas mayores aún están más aisladas por ser un grupo de riesgo, es importante que puedan mantenerse en contacto. Entonces, esto obviamente también depende, por un lado, de la persona mayor que se anime a preguntar y a pedir, que por ahí cuesta, pero que se anime a pedir, bueno, ¿me enseñás a usar el teléfono? ¿O cómo hago? O qué funciones tiene? ¿Qué puedo yo hacer con el teléfono? Y obviamente de un otro lado, amistad, nieto, nieta, hija, hijo, que diga, bueno, esto, te enseño, tener la paciencia y poder enseñar. Eso principalmente para que se animen, para que no le tengan miedo a la tecnología. Una vez que uno engancha cómo funciona, es fácil, pero sí es importante que alguien esté ahí para acompañar en ese primer momento de acercamiento. Entonces, esto es un poco de la educación digital, porque a partir de ahí van a tener abiertas las puertas a otro mundo, básicamente. Por un lado, esto de la comunicación, de poder hacer, o bueno, desde videollamadas, con familiares, con amistades, hasta poder ver videos, justamente de ejercicios, videos de meditación, de relajación, videos, hay de todo, de charlas acerca de la adultez mayor, hay muchísimo en estos momentos, que es muy interesante, pero que justamente son las personas mayores a las cuales no les llega, sino que siguen, digamos, en la misma línea de, bueno, los profesionales, todos los que estamos en el ámbito de la gerontología, acceden, se enteran, pero los adultos mayores no. Así que me parece muy importante que se animen, porque a partir de ahí pueden usar diversas herramientas, como por ejemplo, han habido algunas adultas mayores esto que escriben, que después pueden publicar en algún diario, se pueden armar un blog. Hay personas mayores que graban videos, por ejemplo, o con cocina, receta, en fin. Creo que la virtualidad nos permite de alguna manera ser parte de una comunidad donde pueden transmitir los adultos mayores. Y les puede llegar a más gente, porque por lo general los adultos mayores, si tienen espacio en su familia, ahí se puede jugar la transmisión, pueden transmitir, pero queda ahí. Entonces me parecería, al menos desde mi punto de vista, mucho más enriquecedor si esos saberes se pudieran de alguna manera socializar más y llegar a más personas. Y bueno, la virtualidad creo que permite eso. Pero esto, que se animen a probar, ¿sí? Hay cuestiones, hay lineamientos básicos, que es básicamente no poner nada, números de tarjeta ni contraseña en ningún lado virtual. Y solo eso, ya con eso van a estar a salvo, ¿sí? Porque también hay temor, ¿no? Del robo de cuenta bancaria o cuestiones así. Mientras uno no ponga esos datos, va a estar bien. Por un lado eso, y bueno, por el otro siempre la salud está en relación a los vínculos con otros, ¿sí? Familiares o amistades. Entonces, intentar mantenerlos, y hay que ser creativos con esto de la cuarentena y bueno, ver esta posibilidad, llamadas semanales telefónicas, videollamadas, de alguna manera hablar con el vecino mediante medianeras, no sé, buscar la forma también de ser creativos en estos momentos y preservar la salud. Hay una práctica también muy linda que es escribir cartas, más allá de no enviarlas por correo, pero escribir cartas con algún familiar, y han pasado estas situaciones con adultos mayores, por ejemplo, donde la persona mayor no puede salir ni contactarse con nadie, pero quizá viene el nieto a la puerta de la casa y desde la ventana se hablan, se saludan, les deja una cartita, se intercambian una carta. Eso también me parece que es una actividad creativa, como para salir por fuera de los estándares. Y bueno, hay personas que les gusta cocinar, que están escribiendo recetas, las están compartiendo con la familia o les sacan fotos. O sea, esto de poder compartir lo que uno hace también en los grupos familiares, por ejemplo, me parece que es muy interesante porque hay una devolución. Por ahí nosotros no, conocemos a nuestro abuelo, abuela, madre o padre, ¿no? Nosotros como familiares. Pero por ahí no sabemos qué hacen en el día a día, qué les gusta, qué aprendieron, y ellos tampoco lo cuentan. Entonces,
el grupo, por ejemplo, de WhatsApp es una buenísima herramienta para Sí. decir, bueno, miren esto, alguien pregunta, bueno, ¿cómo lo hiciste? Y le pasa la receta, o miren lo que pinté, miren lo que tejí. Esto de compartir lo que uno hace, ¿sí? Entonces, eso me parece muy importante, además de las actividades comunes, que es esto, hacerse una rutina, no andar en pijamas todo el día, ver videitos justamente para hacer ejercicio según las posibilidades del cuerpo, ¿no? Aprender cosas nuevas, como les digo, si pudieran tener internet o acceso a, hay muchas cosas que pudieran aprender, el ejercicio, por ejemplo, cognitivo, de memoria, hay hasta juegos. Hay un Sí. montón de juegos que permiten que nuestras funciones cognitivas se pongan en marcha. A quien le guste jugar al ajedrez, a las damas, juego de mesa, se puede hacer por internet también. Es decir, por eso justamente la tecnología me parece abre muchas puertas a que uno pueda mantenerse activo y no estar totalmente aislado. Me parece que la radio también, a mí me encanta la radio y bueno, para mí es una gran compañía también escuchar cierto programa, cada día, a tal hora, no ver muchas noticias, eso es algo que no está bueno, no ver, no prender el noticiero, es más, no prender la tele, yo diría, porque Claro, al menos en los canales comunes, todo el tiempo están con el tema de la pandemia y por ahí sí, si uno tiene cable, bueno, ver otros programas que no no. tengan que ver con la cuarentena, ver películas, ver series, en fin. Hay algo también muy interesante que he escuchado que hacen es ponerse de acuerdo con una nieta, un nieto, una hija y ver tal película en el mismo momento, cada uno en su casa, o en algún momento de la semana, cada uno cuando puede, y después debatirla, y después charlar, y después, bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Y hay una lista enorme de películas donde los protagonistas son adultos mayores que a mí me encantan y después si querés podemos pasar la lista abajo del video que justamente creo que a las familias y al adulto mayor le permiten poder empezar a ver la vejez desde otros ojos, desde otras experiencias, y por ahí nosotros estamos hablando, bueno, del viejismo, de la violencia, de cuestiones que pasan en la adultez mayor, pero cuando uno las ve a través de una película, por ejemplo, queda como mayor incorporado, es decir, queda como más claro, lo comprendemos más, lo podemos reflexionar. Entonces creo que el arte, digamos, cinematográfico ayuda mucho en esto. Y está bueno eso, poder compartirlo con algún amigo, decir, bueno, tengo esta película en tal link o tal plataforma, la vemos, después la charlamos. Es una buena estrategia también. Bueno, sí, nos has dado muchísimas entonces ideas como para ir haciendo. Siempre todos coinciden en que, bueno, no tenemos que tener miedo con el tema de la tecnología y empezar a meter manos. También hay muchos consejos y cursos que ayudan a cómo funciona un celular o cómo funciona una computadora, Sí. con lo mínimo como para acceder a justamente por lo menos a estos videos o programas. También hemos dicho varias veces esto que vos decís de apagar la tele, yo también insisto en eso, para mí, yo misma, para mí solamente lo enciendo para ver el noticiero, porque bueno, no tenemos que estar tan aislados tampoco de donde estamos viviendo, pero el resto me manejo con la radio o con música que yo elijo escuchar o con actividades que tengo que hacer, así que eso también creo que es un poco de oxígeno mental de poder mantener por lo menos las ideas y la cercanía con las cosas que uno le gustan y que le hacen bien, porque en Sí, definitiva la televisión con los programas o las cosas que están pasando no ayudan para nada. Así exacto. que coincido en eso con vos. Bueno, Tatiana, no te quiero quitar más tiempo, ya nos hemos excedido. Así que Tiene bueno, tiempo. quiero agradecerte de todo corazón por el tiempo, el espacio y bueno, por todos los comentarios, los consejos que nos has dado aquí en este programa.
Bueno, muchísimas gracias, Flavia, gracias por el espacio. Y para cerrar, quería dejar un mensaje a las familias también, que las familias, amistades, llamen a sus adultos mayores, pregunten cómo están y que propongan actividades también en conjunto, no solamente, bueno, cumplí porque llamé, pregunté cómo estás, sino compartir algo a la distancia también. Eso me parece muy interesante porque están ahora y en un futuro no van a estar más. Entonces ahora hacerse el tiempo para compartir y no pensar que, bueno, más adelante lo voy a hacer, que es algo que nos pasa a los adultos que corremos, vamos, venimos, estamos con mil cosas. Entonces a no olvidarse y a vincularse con las personas mayores del entorno. Bueno, muchísimas gracias, mensaje entregado. Esperemos que colaboremos con un poquito del cambio que tanto queremos, ¿no? Y bueno, vuelvo a Esperemos. reiterarte las gracias y bueno, a todos los demás que están mirando este video, los esperamos como todos los martes en Acompañando tu Vejez y ya sabes que podés dejar tu comentario, tu consulta o tu propuesta en algún mensaje de Facebook o de WhatsApp también o del YouTube, donde vos veas que te podés comunicar con nosotros. Así que bueno, muchas gracias y hasta el Bueno, próximo gracias, martes. Flavia.